Ok. Bueno, permítanme, yo verifico un asunto aquí con el cuaderno. Ah, esto no es, a ver. Bueno, vamos a comenzar como comienzan normalmente los profesores en todas las clases, que se presentan los alumnos, porque acabaríamos, ¿no? Aquí estamos. En el chat estábamos como, o estamos, alrededor de 400 estudiantes. Yo sé que muchos no tienen tiempo o no coinciden más bien con el momento de la sesión sincrónica, o sea, en vivo, sino que lo hacen después. Así que para ellos también un saludo en la distancia del tiempo. Y gracias por haberse inscrito a este curso. Estamos con una modalidad un poco diferente. Padre José de Jesús, conocido por algunos de ustedes como el Padre Héctor Ramírez, ha querido fortalecer la estructura de los cursos para darle una mayor profundidad y solidez. Eso significa que esto que tenemos aquí arriba, que mucha gente la utiliza solamente para peinarse o para poner un sombrero, nosotros aquí en el curso lo vamos a utilizar para esforzarlo, fortalecerlo y en función de ese ejercicio intelectual conocer profundamente lo que significa la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este recorrido que iniciamos no es un recorrido propiamente histórico. Sin embargo, yo el día de hoy voy a hacer una apertura histórica porque me parece que el texto que un poco de alguna manera utilicé en el video que ustedes deben de haber visto, en el que se promocionaba el curso, era un video del padre Berté. Em, padre, el reverendo padre Berté, de la, de la congregación del Santísimo Redentor, redentoristas, muy conocidos ellos, San Alfonso María de Ligorio, conocidísimo, doctor de la iglesia, patrono de los moralistas, una lumbrera impresionante, además de una santidad impresionante. Este padre Berté, perteneciente a esa comunidad de San Alfonso María de Ligorio, nace alrededor del año 1850, más o menos, 1850. Fallece alrededor del año 1907, o sea, vivió siglo XIX y alcanzó a vivir los 7 primeros años. Le tocó el pontificado de San Pío X, el inicio. Y un hombre que escribió obras magníficas, entre ellas la de nuestro Señor Jesucristo, un texto que se titula Jesucristo, su vida, su pasión y su triunfo. Escribe ese libro, es un libro que tiene más o menos unas 400 páginas, absolutamente espectacular, porque tiene además que era muy locuaz. Normalmente la locuacidad, normalmente no, es que etimológicamente y propiamente la locuacidad es una referencia a la capacidad de hablar muy bien, una oratoria muy bien desarrollada. Él no solamente era locuaz de verbo, sino que era locuaz de imaginación. Cuando uno entra a leer este texto de Jesucristo, vida, pasión y triunfo, uno dice, este hombre definitivamente estaba presenciando la vida de nuestro Señor, su pasión y su triunfo, un lujo de detalles impresionante, porque tiene una imaginación voladora, pero muy serio en los juicios a la hora de tocar en elementos y en conceptos que tienen que ver con la doctrina, muy preciso y muy buen teólogo. Fue además durante varios años secretario, vaya secretario, durante el gobierno, él siendo francés, porque el padre es francés, el padre Berté fue secretario de Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno fue presidente de Ecuador la segunda mitad del siglo XIX. Un hombre piadosísimo, impresionantemente piadoso. Ecuador fue la primera nación en la historia, oído, la primera nación, república moderna, que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros conocemos la famosa consagración de Francia
al Sagrado Corazón de Jesús, pero no era una república, era un reino, ¿no? La época de Luis XIV. En la época de la República, o sea, posterior a la Revolución Francesa, el primer país, digámoslo en una denominación así más moderna, el primer país que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús y lo hizo Gabriel García Moreno. Construyó una basílica lindísima en Quito que se llama la Basílica del Voto Nacional y en función de esa basílica se construyeron otras basílicas en el mundo repercutiendo el mismo acto de consagración que había hecho García Moreno con Ecuador. Ecuador es una nación, me acuerdo, yo tuve un formador en teología, el doctor Primo Correa Oliveira, que se refería a Ecuador como el sagrario relicario de América. En Ecuador está Nuestra Señora del Buen Suceso, que es una imagen hecha por los ángeles. Ella como imagen se declaró, ella se apareció milagrosamente y se declaró la abadesa del monasterio. Es una imagen milagrosa que en las noches sale a recorrer el convento, un convento que llegó a tener 500 religiosas en la época de sus auges, un monasterio de religiosas concepcionistas, y en las mañanas iban y tocaban el vestido de Nuestra Señora por debajo y estaba húmedo, porque ella salía a recorrer los pasillos y los jardines para cuidar a sus monjas, a sus religiosas. Es una imagen lindísima, baja solamente 2 veces al año, si mal no estoy, la bajan porque ella es la abadesa, o sea, ya está dentro del convento de clausura. Ella baja durante el mes de febrero, la fiesta de la Candelaria, 2 de febrero, y baja en el mes de octubre. Solamente, de resto, clausura. El tallador no fue capaz de hacer la imagen como se la referenció la vidente, y una noche, de la nada, milagrosamente, apareció ya la imagen terminada. El niño es bellísimo, la imagen de Nuestra Señora es bellísima. Búsquenla, Virgen del Buen Suceso, en Ecuador. Está nuestro Señor de la Buena Esperanza, el Cristo de la Buena Esperanza, que es un Cristo también hecha por los ángeles. Llegó ahí milagrosamente, tiene unas historias maravillosas. Bueno, y hay una iglesia, imagínense que en Ecuador, yo no sé si hay alguien de Ecuador. A ver, ¿quién es de Ecuador? Voy a adivinar quién es de Ecuador. Eunice Sedano es de Ecuador, ¿no? ¿Hay alguien de Ecuador aquí conectado? Ideal que fuera de Ecuador y viviera en Quito. En Quito hay una iglesia que fue hecha por el demonio. ¿Sabían eso? Levante la mano quien sabía. Una iglesia que fue hecha por el demonio, increíble. Porque resulta que el arquitecto al cual le encomendaron la construcción de la iglesia, el hombre se desesperó. Él quería dinero y prestigio y se desesperó. Dijo, yo la hago. Tanto tiempo, yo la hago. ¿Cuánto hay de plata? Yo la hago. Pero resulta que se dio cuenta que no era capaz de hacerla. Le vendió el alma al demonio. El demonio le prometió que le construía la iglesia, pero que una vez construida la iglesia se le llevaba el alma. Él dijo, no importa, haga la iglesia. Yo no puedo quedar mal y no puedo perder plata. Pues sí, señoras y señores, el demonio empezó a hacer la iglesia y ya cuando estaba a punto de terminarla, el arquitecto se arrepintió. ¿Y saben qué pasó? ¿Por qué no prenden la cámara las demás 93 personas que están conectadas para yo ver el rostro de todos? Así yo me conecto más, me inspiro. ¿Saben qué pasó? ¿Pueden creer qué pasó? Les contaré en la próxima clase qué pasó con la... No, mentira, les voy a contar, les voy a contar qué pasó. ¿Qué pasó con la iglesia? Resulta que este hombre, bueno, los que se van conectando ya vamos en 91. Este hombre se arrepintió, imagínese usted, hacer un pacto con el demonio, construir una iglesia. O sea, Dios no desampara a nadie. A este hombre darle una gracia de conversión, pues él dijo, sí, me arrepiento de lo que hice. ¿Ustedes se imaginan lo que es hacer un trato con el demonio después de decir, no, ya no? Eso no es así de fácil. El demonio le dijo, no, señor, nada, me arrepiento. Yo termino la iglesia y me le llevo el alma al infierno. Wow, tipo. Se encomendó a Nuestra Señora y le rezó a Nuestra Señora con una piedad impresionante. Nuestra Señora se le apareció y le dijo, tranquilo, yo tengo la solución. Y el demonio haciendo la iglesia, ladrillo aquí. Cuando llegó el demonio y se le apareció al arquitecto y le dijo, vengo por tu alma porque terminé la iglesia. Y aparece Nuestra Señora y le dice, no, 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 no has terminado la iglesia, falta un ladrillo por colocar. Como tú no terminaste la iglesia, no se cumple el pacto de que te llevas el alma del arquitecto fulano de tal. Y el tipo pues ardiendo de alegría, de felicidad, gozoso,
Hasta hoy en día no se sabe dónde está el ladrillo que Nuestra Señora no permitió que el demonio colocara, porque a la iglesia solo le falta un ladrillo para ser terminado. Si ella hubiera dejado que el demonio terminara la iglesia, se le llevaba el alma a este arquitecto. ¿Se imaginan una iglesia hecha por el demonio? Bueno, está en Quito. En Quito se vio en una noche oscura, oscurísima como ninguna otra, unas líneas blancas que se iban haciendo por las calles principales del centro. ¿Qué era, por Dios? Pues resulta que un ladrón se había llevado unas hostias consagradas, había profanado un sagrario y se había robado unas hostias por los vasos sagrados, que eran en oro y piedras preciosas. Pues el tipo llegó y tiró por allá en una esquina las hostias consagradas, el Santísimo Sacramento, y las hormigas recogieron todas las hostias consagradas y las llevaron por todas las calles del centro de Quito hasta llegar a la iglesia. Y allá las depositaron en el sagrario. Entonces es una nación privilegiadísima. Por eso yo felicito aquí a los que son de Ecuador o los que después van a escuchar el programa y son de Ecuador, la clase. Me estaba refiriendo a García Moreno, porque García Moreno fue presidente de este país y fue tanto el odio que despertó García Moreno. Él cargaba la cruz en Semana Santa descalzo, todos los días antes de ir a despachar a la oficina del presidente, él siendo presidente, antes de ir a despachar, iba a la Sagrada Eucaristía, al frente a la iglesia, comulgaba y regresaba para hacer sus oficios diarios. ¿Sabe? Infelizmente, ¿quién lo mató? Un colombiano de la región del Valle del Cauca aquí, un tipo de apellido Rayo, lo mató a machetazos cuando salía de comulgar en una mañana. Y con la sangre que se sacó del cuerpo, García Moreno ya en el piso, escribió con la mano, Dios no muere. Durante varios años, el padre Berté, al que les voy a hacer referencia ahorita, fue secretario de gobierno de García Moreno. Un hombre, ¿saben quién mandó a matar a García Moreno? Ustedes no van a creerlo. El primer ministro de Alemania, Bismarck. Yo me acuerdo que nosotros teníamos una casa en una fundación y al perro pastor alemán le habíamos puesto Bismarck en deshonor al primer ministro alemán. Imaginen el odio que él levantaba a nivel internacional que lo mandó a matar el primer ministro de Alemania. De tal manera el demonio tiene sus secuaces en el mundo entero que no aguantaban lo que él hacía en Ecuador porque sabía que ese bien que él hacía allá, comulgando y dirigiendo un país con, con el espíritu de un líder católico, en el fondo desentonaba con lo que el demonio quería para el mundo entero. Bueno, este padre Berté fue secretario de García Moreno. Les voy a mandar, si se portan juiciosos como estudiantes, les mando el libro del padre Berté y les mando el libro. Padre Berté escribió 2 tomos con la vida de García Moreno. Saben que vale la pena leer, es un hombre ejemplar. Eh, Muchos dicen que murió mártir, no hay un proceso de canonización probablemente, pero un hombre muy impresionante. Entonces, este padre Berté, escritor magnífico, por eso yo quiero comenzar con ese texto, les decía ahora para los que recién están llegando, eh, quería comenzar con estos apuntes históricos, un poco poéticos del padre Berté, pero después entramos en el padre Rollo Marín. Padre Rollo Marín es un tipo impresionante. Padre Rollo Marín era fallecido en el año 2005, en paz descanse. Uno de mis profesores de teología, Monseñor John Scognamiglio Cladías, fue alumno del padre Rollo Marín. El padre Rollo Marín, de origen español, recibió, entre otras muchas medallas, recibió algo así como que el Premio Nobel de Teología, que es la medalla Ecclesia et Pontifice. Es una condecoración, es una cruz en forma de condecoración que fue ideada por León XIII y que es entregada varios años, ha sido entregada también a mujeres y no solo para sacerdotes o religiosos, a mujeres también, personas que contribuyen de manera especialísima a enriquecer la teología en su doctrina, en su docencia, etcétera. Esta magnífica condecoración, les digo, análogo a lo que sería el Premio Nobel de Teología, lo recibió el padre Antonio Rollo Marín, un hombre de una doctrina impecable. Vino aquí a Colombia, yo sé que vino a varios países de América. Tengo un compañero por acá en radio que tuvo la oportunidad de tenerlo a él en, en el programa de radio. Este hombre llenaba estadios, pero llenaba estadios no porque los ponía a bailar y a cantar como títeres, sino
con pura homilía, conferencias y oratoria. O sea, era un hombre de principios dominicos, eh, eh, tomasinos, de Tomás de Aquino, porque heredero, digamos, de esa cultura de Santo Tomás de Aquino. Es una doctrina impecable, pero decía yo ahora al inicio, lo repito, una doctrina con sustancia. Cuando a mí me sirven un plato, ¿quién ha comido aquí? A ver, de ustedes levanten la mano. ¿Quién ha comido caviar blanco del mar Caspio? Levanten la mano. Yo tampoco. Pero me han hablado del caviar blanco del mar Caspio, que es una cosa. Los que lo han comido me dicen que es para comer de rodillas. Usted coge el caviar, son huevitos de pez, ¿no? Los peces ponen unos huevitos, hay ciertos peces que ponen unos huevitos, y esos huevitos pequeñitos, usted los unta nuevamente con una mantequilla o con un queso crema en galletas o en panes horneados, y eso tiene un sabor un poco a mariscos, pero es un sabor especialísimo para tomar con ciertos vinos. Es una comida muy de mucho nivel digo yo también, y de costos. Usted puede conseguir una lata de una lata la puede conseguir bueno, puede conseguir desde $100 hasta 25.000 dólares la lata de caviar, de ese tamaño. Una latica, pues así como la latica de atún que uno se come a veces en un dayu. Pero bueno, a mí me dicen que comerme esas, venga, lo invito a comer un poco de caviar blanco del mar Caspio. Yo no voy a coger una cuchara de sopa, servirme el caviar y de una para adentro. No, primero, seguro me va a caer mal. Y después no voy a lograr apreciar el sabor porque me va a tomar todo el paladar. Tengo que tomar pequeñas porciones, combinarla con un queso que quizás le baje un poco a lo fuerte del caviar. Eso pasado por un vino, ¿no? Eh, ese, esa combinación especial se hace con unos vinos especiales, etcétera, para que yo pueda aprovechar de una manera más especial el sabor, tanto del vino como del pescado. El uno favorece al otro y el otro al uno. Entonces, yo no puedo tomar todo porque me pueden digestar y pierdo el sabor. La doctrina expuesta por Santo Tomás de Aquino es más o menos en ese sentido. Si yo cojo y me devoro la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino o un texto del padre Antonio Rollo Marín que vamos a utilizar en nuestro curso de formación, si me lo leo como si fuera una novela policíaca o una novela de aventuras, me va a dar indigestión intelectual, sencillamente. Pero como lo vamos a nosotros a trabajar acá, es más o menos como ponerlo con un queso suave y un vino delicioso, suavecito. Sin embargo, va a exigir que la cabeza haga esfuerzo, porque vienen entonces los conceptos de sustancia, esencia, accidental, informa, esto, aquello, lo vamos a ir viendo. Exige que yo pare, tome nota, ustedes preguntan. Por eso yo voy a dejar un poco de lado la normatividad establecida, con el perdón de todos mis hermanos aquí, del Padre José de Jesús. Los que no vayan teniendo claridad del todo con un concepto, levantan la mano y abrimos la palabra, porque vamos a ir despacito para aprovechar al máximo. ¿Está bien? Con esta pequeñísima ante-preintroducción, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya estamos 100 aquí, la cuarta parte de los inscritos. Estamos bien, yo no veo manos por aquí levantadas. Bueno, entonces comienzo. Ay, sí, Guadalupe. A ver, Guadalupe, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Mi tardes. pregunta es, ¿y en qué se relaciona todo lo que nos acaba de contar con el tema? Ya. Yo les estaba diciendo lo siguiente, que el tema es muy denso. Estamos hablando de cristología y el tema que yo voy a presentarles a ustedes y que voy a compartir con ustedes no es un tema para asimilar de la noche a la mañana. Vamos a hacer un proceso de esfuerzo intelectual y volitivo también, o sea, de la voluntad para asimilar todo lo que nos va a ser dado, porque es un tema denso, profundo. Por eso daba el ejemplo del caviar, etcétera. Hay que comer a los pocos. El mismo Pablo dice en sus cartas, a un niño recién nacido usted no le va a dar un pedazo de costilla para que coma, o un churrasco argentino. Ahí, usted queriendo alimentar al niño, el niño muere. No pasó del primer asado de churrasco que usted lo invita.
Tiene que darle leche y compota, porque tanto sus maxilares como su aparato digestivo no está listo para tomar todos esos alimentos fuertes y pesados. Lo mismo, vamos a ir par y paso, lenta y serenamente. ¿Está bien? Por eso la introducción que daba. Vamos entonces Oh, con gracias. este texto un poco más histórico. Dice ya el padre Berté, hace ya cerca de 2000 años que apareció en Judea un personaje verdaderamente incomparable. Y aquí vamos también a tener muchos elementos con respecto a la apologética. Yo veo por ahí conectado a alguien, pero no es Salvador Valdés. Ese nombre no es original. O sí son los apellidos. No. Alumna, me acuerdo en a la apologética. Miren este asunto aquí. El padre Berté dice un personaje verdaderamente incomparable. No hay un personaje en la historia, en ningún rango, en ninguna rama, en ninguna era, en ninguna zona geográfica que sea comparable con nuestro Señor Jesucristo. Por su doctrina, este hombre incomparable eclipsó a todos los sabios, pobre Salomón. El mismo Santo Tomás de Aquino, el mismo padre Cornelio Alápide, jesuita. Padre Cornelio Alápide, él era, mm, hace con cierta discapacidad física para moverse y la cara no le ayudaba mucho porque no era muy comercial, digámoslo así, antes de ser sacerdote. Llegó al monasterio de los jesuitas, a la casa de los jesuitas, y en la época del padre Cornelio Lápide, cuando usted iba a entrar a jesuita, le miraban todo, o sea, de qué familia es, qué presencia tiene y qué capacidades intelectuales. Era un filtro de rigor así impresionante. Y llega este pobre padre así, pues, padre no, este pobre muchacho medio así, y él lo recibió el superior y le dijo, ah, usted quiere entrar al seminario, muy bien. Bueno, vuelva cuando se aprenda la Sagrada Escritura. Ah, listo. A los 3 meses volvió Cornelio Lápide, se entrevistó con el mismo el superior le empezó a indagar por no sé cuánta multitud de versículos y capítulos del Nuevo y Antiguo Testamento, pues Cornelio Lápide se lo sabía de memoria. Es uno de los más grandes teólogos, oradores y expositores que tienen los jesuitas al día de hoy, después de casi 300 años de haber vivido. Se aprendió de memoria la Sagrada Escritura de un hombre brillante. Bueno, no hay un Cornelio Lápide, no hay un San Agustín de Hipona, no, incomparable. Ah, un Napoleón. Nada, no existe en ninguna área geográfica ni ciencia un hombre comparable. En la doctrina eclipsó a todos los sabios por sus prodigios, a todos los taumaturgos. Taumaturgo es el que hace milagros. Taumaturgo significa que hace milagros. Nadie hizo tan grandiosos milagros como nuestro Señor Jesucristo. En número lo pueden haber superado inclusive los apóstoles, claro que sí. Pero los milagros de nuestro Señor y las conversiones, nada, ninguno. Por sus predicaciones superó y eclipsó a todos los profetas. No me venga aquí nadie a comparar a un Confucio, a un Mao, a un Buda, a un el que quieran, a un Gandhi, peor todavía, que por ahí estoy viendo, estuve en una casa de retiros en estos días dictando una charla para matrimonios. Me encontré con una verdadera, perdón, era yo mismo el que hablaba. Me encontré con una verdadera abominación que ponen a nuestro Señor Jesucristo en posición de flor de loto. ¿Han visto esa posición que está así y con las piernas cruzadas? Y era un monasterio de religiosas. Yo decía, pero ¿qué visión tienen de nuestro Señor Jesucristo? Totalmente deformado. No me compare a nuestro Señor Jesucristo con ningún otro personaje de la historia que no tiene proporción. Por su heroísmo, este hombre incomparable eclipsó a todos los santos. Por su poder, este hombre eclipsó a todos los potentados de este mundo. ¿Qué rey, qué emperador, qué faraón, qué dictador hoy en día puede decir que tiene tanto poder como nuestro Señor Jesucristo? Ninguno. El drama de su vida oscureció a las tragedias más conmovedoras. Estupendos prodigios rodearon su cuna, mas aquel niño se oculta súbitamente a todas las miradas. 30 años después, salió de una pequeña aldea perdida entre las montañas, despidiendo tal brillo
que llegó a ser durante 3 años la preocupación y el punto de admiración de todo un pueblo. Imagine usted, siglo primero, aparece nuestro Señor Jesucristo. Año 30, bueno, un poco haciendo los cálculos más técnicos, año 33, 34, aparece nuestro Señor con 30 años, se paralizó, o sea, la opinión pública, la sociedad no hablaba de otra cosa que de quién, de Jesús de Nazaret, de aquel que llaman Mesías, de aquel que parece ser el Elías que regresó, aquel que es hermano de Juan Bautista. Todas las voces y las miradas se conjugaban y se estrellaban en medio de la opinión pública porque todos querían hablar, comentar, admirar, rechazar u odiar a ese hombre que dividió la opinión pública. La dividió porque era o con nuestro Señor o contra nuestro Señor. Eso es muy bonito. Entonces, ese es más o menos el panorama en cual aparece nuestro Señor Jesucristo. Y en ese siglo primero, año 33, año 40, año 50, 60, 70, 80, hablemos del 90, no se había terminado de desarrollar la cristología, obviamente, a como hoy en día la tenemos desarrollada. Porque no era solamente un asunto histórico, no era solamente una lectura histórica de un personaje grandioso que apareció en un momento determinado en la historia. Es mucho más que eso, porque no era un hombre incomparable solamente. Era el hombre Dios que era incomparable delante de todo el género humano. Entonces, eso ya le da otra perspectiva a nuestro curso. Por eso es que no nos vamos a quedar en el dato histórico, porque el dato histórico se queda corto. Entonces, repito aquí, este hombre sale de una pequeña aldea perdida entre las montañas, despidiendo tal brillo que llegó a ser durante 3 años la preocupación y la admiración única de todo un pueblo. Se intentó hacerle rey, pero los grandes de la nación, envidiosos de su gloria, lo condenaron a morir al ignominioso suplicio de la cruz. Una era la muerte de los delincuentes y otra era la muerte de los criminales. Los delincuentes eran bandidos, pero no tan bandidos. Los criminales eran bandidos de los bandidos, o sea, lo peor. Lo peor de lo peor moría en la cruz. Así murió nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día se levantó triunfante del sepulcro y elevándose a los cielos de donde había venido, desde allí, venciendo las más formidables resistencias, convirtió el mundo entero en reino suyo, sometiendo bajo su yugo a pueblos y reyes, inclusive aquellos que conspiraron para matarlo y que conspiran hoy en día para hacerlo borrar de la faz de la tierra y del recuerdo de los hombres. Es un panorama muy bonito porque coloca en una esfera muy alta a la persona que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué persona vamos a estudiar? No es una persona humana, es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero con dos naturalezas. Entonces ya después nos vamos a dar cuenta que se nos vuelve complejo el asunto, porque es la sabiduría eterna encarnada, sí, sí, pero tenía inteligencia también en su naturaleza humana, sí, sí, sí. ¿Tenía alma? Sí, la alma era humana, alma humana. Nuestro Señor tenía voluntad humana y voluntad divina. Vamos a ver eso también. ¿Cómo es que Él conoce el templo cuando llega al templo? Si Él era el que había inspirado a Salomón en el Antiguo Testamento para construir el templo. Entonces, ¿cómo es que Él llega al templo y se encanta con el templo? Porque Él, en su naturaleza humana, no conocía el templo. Lo conocía en su naturaleza divina, pero en su naturaleza humana tenía que conocer con los sentidos aquello que era la realidad que estaba a su alrededor. Todo esto entonces se va desenvolviendo a lo largo de nuestro curso de Cristología. Continúo con el padre Berté, porque nos va a dar la introducción y después pasamos. Ustedes ven que el texto que les envié, ¿cuántas páginas tiene? ¿Todos lo tienen ahí el texto? No sé si, no creo que lo han alcanzado a imprimir, no lo vamos a ver todo y ni más faltaba. A ese texto yo le calculo 3 clases. Lo puse en letra grande para que no fuera cansativo, pero ya ustedes van leyendo, van marcando ahí esas palabritas medio complejas, glosario, hacen un glosario. Es muy fácil ir a internet hoy y buscar las palabras. Bueno, este personaje, ¿cuál es el personaje? Jesús de Nazaret, hombre y Dios verdadero. Este personaje que supera inmensamente a todos los héroes cuyos nombres ha conservado la historia, es aquel a quien llamamos nuestro Señor Jesucristo, cuya vida vamos a intentar relatar, cuya naturaleza vamos a intentar explicar
durante nuestro curso de Cristología. Por aquí dejamos, porque ahí viene lo que serían los 4 grandes hombres inspiradores y contadores de historia de Jesús: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Los 4 evangelistas, sin hablar de Pablo, Pedro, Santiago y todos los que escribieron cartas en el Nuevo Testamento, y los Hechos de los Apóstoles, etcétera. Bueno, algo podremos retomar después, eh, pero ¿cómo se comienza a configurar entonces la cristología? La cristología va de la mano de las herejías, así como la mariología va de la mano de las herejías. Dios permite el mal, inclusive dentro de la iglesia, para que después pueda florecer un bien superior. Miren que a partir de las herejías es que la doctrina de la iglesia se fortalece, porque aparecen unos por ahí, levantan la mano y dicen: no, ¿cómo así que Jesús es Dios y es hombre? No, no, no. Jesús es Dios, pero cuando asumió la naturaleza humana, de tal manera Dios es grandioso, que la naturaleza humana se diluyó. No, pero él no tenía naturaleza humana. Lo que era un Dios con apariencia de hombre, pero no era hombre. Todo eso entonces da pie para que la iglesia empiece a definir: un momento, tanto hombre como Dios, naturaleza humana y naturaleza divina, ninguna apariencia. Sufrió como hombre, claro, murió porque en su naturaleza humana se separó el cuerpo del alma. ¿Cómo podía morir Dios si no tuviera alma? Porque ¿qué es la muerte? Cuando Camilo Galvez se vaya a morir, o si Camilo Galvez se murió, es porque el alma se separó del cuerpo. Si no, no puede haber muerte. Si no, es una muerte aparente. El alma tiene que desprenderse del cuerpo. Y los expertos dicen que es un dolor terrible, porque claro, el alma está pegada, está incrustada en cada rinconcito de mi cuerpo, en cada célula está el alma. Entonces es como si a mí me arrancaran una uña que hace parte de todo el cuerpo. Ustedes se han lastimado una uña, eso es terrible. Entonces se pegan una uña del pie y eso es dolorosísimo. Ahora imagínense que le están arrancando una gran uña de todo el cuerpo. Más o menos así es la muerte, muchísimo más, porque le están arrancando el alma de cada último rincón del cuerpo. Eso le sucedió a nuestro Señor Jesucristo durante su pasión y durante su muerte. Murió realmente. O sea, no es ficción, no murió aparentemente, murió. Pero es necesario considerar eso. A partir de todo el, técnicamente podría decirse, pulula, empezaron a pulular, más o menos cuando uno le usa al pullido, pululan las ronchas. Empezaron a pulular las herejías a lo largo de la historia de la iglesia, dieron pie a que el Espíritu Santo inspirara a hombres y mujeres para que fortalecieran la doctrina de la iglesia. Entonces, casi que, entre comillas, gracias a las herejías, porque permitieron que salieran estas bellezas sobre nuestro Señor Jesucristo. Vámonos entonces al padre Antonio Rollo Marín, repito, que en paz descanse, fallecido en el año 2005, y uno de los más grandes, yo creo, de las mentes más brillantes que tuvo el siglo XX, siglo XXI. Entonces nosotros vamos a ir a lo siguiente. Vamos a tener un estudio preliminar, ustedes lo tienen ahí en el texto. Lo titulamos El Verbo de Dios en el seno del Padre, porque son 3 momentos. Vamos a hablar de 2 eternidades y un tiempo. Oigan pues, la eternidad antes de Cristo y la eternidad después de la resurrección de Cristo. O sea, son 2 eternidades. Y en medio de esas 2 eternidades está la vida de nuestro Señor Jesucristo, 33 años. Entonces, comenzamos con el Verbo de Dios en el seno del Padre, por lo tanto, antes de la encarnación. Y después vamos a ver algo sobre la vida de nuestro Señor, porque vamos a ver algo de los milagros, prodigios, virtudes, portentos, en fin, todo lo que es la naturaleza humana. Y después vamos a ver lo que sucede o sucedió ya en la eternidad cuando entra el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, de aquí, de la eternidad, viene y se encarna. Y después de la encarnación viene y entra en la eternidad. Entonces son como que 3 momentos diferentes que vamos a analizar. El primero entonces es este, anoten bien, el Verbo de Dios en el seno del Padre. Con eso iniciamos.
Después nos vamos a ir a la encarnación en cuanto tal. ¿Cómo es eso de que asume una naturaleza humana? Ustedes se imaginan, y vamos a ir entendiendo eso, la belleza física de nuestro Señor, por ejemplo, las capacidades naturales de nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien el alma informa el cuerpo, yo veo ahí a Silvia, a Dinora, María Magdalena, Carmen, está también por aquí Víctor, otros más, Lucy. El alma de cada uno de ustedes informa el cuerpo. ¿Qué quiere decir que informa el cuerpo? ¿Quién no se ha puesto unos guantes para hacer algún trabajo específico? Cuando son trabajos domésticos, se usa un guante de látex. Cuando yo estoy prestando un servicio médico, también unos guantes de látex un poco más suaves, obviamente, livianos y delgados, los que se utilizan en las labores domésticas y mucho más de los guantes que se utilizan en las labores industriales. Pero el guante, ese látex, tiene una textura. Esto es que tengo a la mano, no es propiamente un látex, pero es un pañuelo. Hagan de cuenta que esto es látex, ¿cierto? Esto es un pedazo de látex. Cuando yo le pongo debajo del látex mis dedos, ¿qué pasa con mis dedos? Mis dedos informan el látex. O sea, el látex toma la forma de ¿qué? De mi mano. De tal manera que algunas cosas yo puedo, inclusive esto porque es grueso y es blanco, no es transparente. Pero si yo pongo un látex en mi mano, el látex va a tomar la forma de mi mano. O sea, el látex se informa con mi mano. ¿Claro eso? Lo mismo sucede con el cuerpo. El cuerpo se informa con el alma. Ay, pero ¿cómo así? Es que a mí desde chiquito me dicen que yo soy muy feo, entonces mi alma es fea. No, no, no. No va por esa línea. Hay ciertas características físicas que su cuerpo tiene que pueden identificar, por ejemplo, su temperamento, su carácter, sus emociones. No crean que yo cuando me sorprendo, ¡oh! Es porque todo el mundo se acostumbró desde hace 5000 años a que cuando usted se va a sorprender, usted tiene que hacer, ¡oh! No, casi que son reacciones naturales que el cuerpo tiene, especialmente la fisionomía, que se informan a partir de una reacción que tiene el alma. La tristeza, por ejemplo, que las lágrimas vengan a partir de un estado de tristeza que se siente interiormente, quiere decir que el alma está conectada con el cuerpo, de tal manera que cuando el alma está triste, ¡pac!, se conecta, informa al cuerpo y el cuerpo lo manifiesta. A mí no me va a salir una sonrisa porque estoy triste. No tiene sentido. ¿Sí entienden? Se alinea lo que siente el alma con el cuerpo. Entonces el alma informa el cuerpo. Ahora ustedes se imaginan cuando nuestro Señor Jesucristo supo de la muerte de Lázaro, que nuestro Señor Jesucristo, oh, ¿qué pasó acá? Nuestro Señor Jesucristo lloró. Usted se imagina el llorar de nuestro Señor Jesucristo. No era un llorar desesperado, ni más faltaba, pero era un llorar conmovedor e interior profundamente auténtico, porque él quería a Lázaro como un amigo. Todo eso lo vamos a ir viendo y uno va a decir, wow, qué tan humano era nuestro Señor, totalmente humano. Pero ojo, sin nunca separar esa humanidad de nuestro Señor de su divinidad. Entonces, vamos a ver la encarnación, pero durante la encarnación vamos a hablar, por ejemplo, de lo siguiente. Esto es muy de Santo Tomás de Aquino y muy de los dominicos en cuanto a institución religiosa. Vamos a ver la conveniencia, la necesidad y el motivo de la encarnación. ¿Convenía que nuestro Señor se encarnara? Y si convenía, ¿por qué convenía? ¿Por qué era conveniente la encarnación? Padre Rollo Marín va a decir esto, esto y esto y esto. ¿Era necesario que se encarnara el verbo? ¿Sí o no? Si es necesario, ¿por qué? El padre Rollo Marín va a decir, era necesario por esto, esto, esto y esto. ¿Y cuál fue el motivo de la encarnación? ¿Por amor? ¿Por pagar un pecado? ¿O por simplemente aparecer en medio de los hombres y mostrar su gloria y su triunfo sobre el mal?
Entonces, vamos a ver conveniencia, necesidad y motivo de la encarnación. Después vamos a ver la naturaleza de la encarnación. Vamos a ver ese detallito sobre las dos naturalezas en la persona divina del Verbo. O sea, la unión hipostática. Eso es la unión hipostática. Es la unión de esa naturaleza humana y divina en la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad. Después vamos a ver algunos elementos característicos de la persona divina y después la naturaleza asumida. ¿A nuestro Señor sí le daba hambre o él comía un poco por no quedar mal con los demás? Nuestro Señor tenía necesidad de sueño. ¿Cómo era eso que crecía en gracia y santidad? Si él era Dios. Crecía en santidad. Si él es el que da la santidad, él es la fuente de gracia para los otros. Él es el creador de la gracia. ¿Cómo así? Lo vamos a ver ahí. En otro apartado vamos a ver la divinidad de nuestro Señor, después la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo la humanidad, vamos a considerar la gracia en Cristo. ¿Qué es eso de la gracia santificante? Es un asunto que ahí va a tocar hacer esfuerzo, pero es muy interesante. La ciencia de Cristo. ¿Cómo es la ciencia de Cristo? ¿Cómo funciona eso ahí? El poder humano de Cristo. Las perfecciones del cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Los defectos de Cristo. ¡Oh! ¿Cómo así que los defectos? Ustedes sabían. Padre Rollo Mario va a decir. Cuando veamos esto, uno dice, wow, es que claro, era hombre y él quiso asumir un cuerpo en todo igual al nuestro, menos en el pecado. Entonces, el hecho de que haya podido morir, ¿fue un defecto de nuestro Señor? Se los dejo de tarea. Esa y otras preguntitas más van a empezar a ser resueltas que uno dice, wow, yo solamente le hacía la novena al Señor de la Buena Esperanza y sabía que Jesús estaba presente en cuerpo, sangre, alma divina en la Eucaristía, pero no sabía era nada. Y les digo que vamos a terminar el curso y nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada, porque todo esto y todo el millón de tratados que se han venido estructurando a lo largo de la historia de la Iglesia es hasta dónde puede llegar la razón humana. ¿Cómo describir la naturaleza humana y divina y la persona divina de nuestro Señor Jesucristo con la razón humana? Es imposible. Es como usted querer, por lo menos, digamos, guardar las infinitas proporciones, querer usted meter en un vaso que tiene capacidad 500 mililitros, querer meter 10 toneladas de cualquier, o 10 eh, galones de no sé qué líquido. Posible, no cabe. No cabe aquí analizar todo lo que significa humanidad y divinidad, pero nos va a dar un panorama muy interesante y cuando vayamos terminando ustedes dicen, uy, qué bonito. Y esto es un ejercicio doble, a dos manos. Ejercicio intelectual, mueve aquí la cabeza, y ejercicio volitivo, mueve la voluntad, porque el amor, ustedes van a notar esto, y si no están notando esto, me levantan la mano y digo, no, un desastre, este profesor Camilo Galvez no sirve definitivamente para profesor de Cristología, porque si con el conocimiento intelectual de nuestro Señor Jesucristo no va creciendo el amor a nuestro Señor, no hicimos nada, estamos perdiendo el tiempo, aquí vinimos a nada. Quien viene aquí solamente por curiosidad va a salir ganando doble, porque se va a satisfacer su necesidad de conocer y va a salir con mayor amor a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. ¿Está bien? Esto no va a ser un ladrillo intragable de curso, no. Va a hacer todo el esfuerzo, va a ir a toda la velocidad, lenta, sin ser tampoco cansativo, para que podamos asimilar. Entonces, y por ahí yo creo que ya para la segunda fase de nuestro curso, vamos a ver las consecuencias de la encarnación, la doble voluntad en nuestro Señor Jesucristo, la unidad ontológica y psicológica de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Un análisis psicológico de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! No sé cuántos de ustedes han ido al psicólogo o quién tiene amigos psicólogos o ha leído algo de psicología. Si uno se descuida el psicólogo en 3 vueltas, sabe usted quién es y para dónde va, porque le hace una radiografía del alma impresionante. Y aquí es una especie de radiografía que vamos a hacer de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. La personalidad de nuestro Señor Jesucristo es divina. Entonces, cuando Él actúa, no digo actuaba, y si digo actuaba es porque me refiero al momento aquí en la tierra. Cuando Él actuaba, actuaba y quedaba impresos sus actos, quedaban sellados ¿de qué? De la persona divina. Entonces, el levantar de una mano,
el bostezar, nuestro Señor Jesucristo bostezando en la barca cuando aquella tempestad que lo levantaron desesperados los apóstoles porque pensaban que se iban a ahogar. Nuestro Señor abre los ojos, de pronto un bostezo así, pero con una elegancia, ningún bostezo. ¿Sí? El bostezo de la historia fue el bostezo de nuestro Señor Jesucristo en la barca, en el lago de Genezaret. No hubo otro bostezo más magnífico en la historia de la humanidad. Una cosa con una categoría. La mirada de nuestro Señor recién levantado cada uno de nosotros es un desastre. ¿Quién de nosotros no es desastroso cuando se levanta? Parece que uno lo hubieran desordenado toda la noche, por más que haya descansado. Nuestro Señor se levanta y la primera mirada era una mirada lúcida, llena de penetración, fuerte, que anima e infunde esperanza en los apóstoles que estaban desanimados al lado de él. Es la persona divina impactando el alma, informa el cuerpo, y la mirada de nuestro Señor, no solo que la mirada de nuestro Señor deja ver la esperanza, no, Él imprime la esperanza en aquel que lo ve. Imprime el amor e infunde el amor en aquel que es amado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él le dice al paralítico, levántate, tus pecados están perdonados, ese hombre sintió que el alma se le desgarró de alegría y de felicidad. No se murió de milagro, ese fue otro milagro. Anoten eso, ese milagro no está anotado en el Evangelio. Hasta que la iglesia diga lo contrario, yo digo que hay 3 milagros. Se levantó, se le perdonaron los pecados y no se murió de la alegría. Porque él sintió dentro de sí, más que poder mover los 4, era cuadraplégico, más que poder mover todos sus miembros, fue sentir dentro de sí que nuestro Señor le arrancaba los pecados. Y entraba como un bálsamo, como cuando uno sale una mañana caliente, o pasó un día caluroso y llega en la noche y se da un baño de frescor en la casa. Se pone una ropa fresca, se acuesta y las sábanas están frescas. Un fresquito así a la 10ª potencia, a la 100 potencia, sintió este paralítico cuando nuestro Señor le dice, levántate, anda, tus pecados están perdonados. Cuando se dio cuenta es que estaba caminando, pero él lo que menos le interesó es que estaba caminando, sino que estaba haciendo, había sido curado interiormente. Entonces todo esto, oye, vaya, no se pierdan el curso número 2, la doble voluntad de Cristo, la doble operación de Cristo, después viene la oración de Cristo, el sacerdocio de Cristo, la realeza de Cristo y la ascensión de Cristo al cielo. Y yo creo que vamos a tener 3 niveles. Vamos a ver el Padre José de Jesús hasta cuándo nos aguanta y hasta cuándo ustedes sobreviven y vamos a avanzar. Entonces, ahora sí, iniciamos, nos quedan 15 minutos. Del texto que ustedes tienen, creo que comienza así. A ver quién me dice cómo comienza el texto. Yo voy a mirar acá. A ver, ¿cómo comienza el texto? Veámoslo aquí. El verbo de Sí, Dios en el seno del Padre. en el seno, sí. El verbo de Dios está bien, sí. No me haya equivocado porque ahí sí que pierdo el pie, como se dice. 121 estudiantes, muy juiciosos todos. Bueno, yo no veo manos levantadas. Hermano, usted me avisa, por favor, si hay alguien por ahí naufragando. Y no se vale que los que tengan la cámara apagada se vayan a dormir. No vale, esto dicen que despiertos. Súrgite, se dice en latín, levántate. Entonces, como acabamos de advertir al lector en la introducción que les he dado, vamos a dedicar esta primera parte a estudiar la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Adorable. Una vez le dice a alguien, al niño, al hijo querido, a la hija, ay, te adoro. Esa adoración es nada con la adoración que hay que darle a nuestro Señor Jesucristo. Esa sí que es adoración. La persona adorable de Jesucristo en sí misma y en sus principales misterios. Vamos a tener entonces las huellas especiales aquí en nuestro trabajo del angélico doctor. Mire el padre Roger Marín como llama a Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué angélico doctor? Porque la inteligencia de Santo Tomás de Aquino es comparada a la inteligencia de los ángeles. Sí, Pablo dice en sus cartas que él le predicaba a los ángeles. Y estamos llamados nosotros a predicar a los ángeles. ¿Sabe que un hombre que le predicaba a los ángeles era San Antonio María Claret? Tenía una glosa sobrenatural impresionante y los ángeles bajaban a escuchar. Pablo también. Muchos santos a lo largo de la historia cuentan eso. Le predicaban a los ángeles.
Porque hay cosas que Dios le revela a los hombres, le inspira a los hombres, que los ángeles no conocen. Y los ángeles conocen a partir de lo que los hombres le predican. Entonces, Tomás de Aquino es bueno, es doctor universal de la iglesia. Después del capítulo preliminar, vamos a estudiar entonces el verbo de Dios tal como es preexistente en el seno del Padre. Y nos vamos a ir a un texto maravilloso de la Sagrada Escritura, Juan, simbolizado por un águila, que tiene una visión así impresionante del propio nuestro Jesucristo, tiene un conocimiento superior. Yo atribuyo esto, no lo he escuchado, pero yo lo digo. Tenía un profesor de doctorado que decía, ahora que yo soy doctor puedo decir lo que quiera. No voy a decir lo que quiera, pero lo voy a decir con cuidado, pero lo voy a decir con cariño. Yo creo que parte de la agudeza especial que tiene en su escritura y en su expresión Juan Evangelista la adquirió a partir del convivio que tuvo con la Santísima Virgen. Que recuerden que la Santísima Virgen es entregada a Juan Evangelista a los pies de la cruz cuando nuestro Señor está muriendo. Me parece a mí. No puede pasar desapercibido el convivio de San Juan Evangelista con Nuestra Señora. O sea, Juan fue uno antes y Juan fue otro después de vivir con Nuestra Señora. Le aseguro que Nuestra Señora subió a los cielos y Juan quedó otro. O sea, a Juan lo veían y decían, ¿qué le pasó algo? ¿Qué le pasó a Juan? Pss, imagínese viviendo con la Santísima Virgen. Entonces, ¿cómo no va a salir de él, de su pluma, un texto tan elevado, tan rico y tan profundo como es el Evangelio de Juan? De tal manera es incomparable el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan no hace parte de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, oído la palabra sinópticos, de una sola vista, dan de cuenta que usted ponen en 3 columnas Marcos, Mateo y Lucas. Son sinópticos. Usted los pone en 3 columnas, casi que puede leerlos de corrido de allá para acá y son muy semejantes en la expresión, en el orden cronológico, etcétera. Son muy, pero Juan se sale. Juan no hace parte de los sinópticos, porque Juan tiene otro vuelo de alma. Un águila, ¿no? Él vuela. Él tiene alas de águila y pies de elefante. Porque cuando escribe, escribe doctrinalmente impecable. Escribe ya Juan y el primer capítulo, especialmente lo que se conoce como el prólogo, los primeros versículos del capítulo 1, ese prólogo, todo el texto del Evangelio, pero especialmente el prólogo, es conocido por su fuerza apologética, o sea, en defensa de la fe contra los gnósticos. O sea, nosotros hoy tenemos no sé cuántas denominaciones cristianas de sectas y de no sé cuántas religiones. Ya el cristianismo naciendo ya tenía sectas. Estaban los gnósticos, los que decían que solo conocer era lo que valía la pena. Y resulta que Juan ya empieza su evangelio dejando en claro unas verdades sobrenaturales impresionantes. Entonces vamos a utilizar mucho ese texto. Y nos vamos aquí a la página 5 que ustedes tienen. Ah, no, perdón, ustedes la tienen. A ver. Aquí lo tienen ustedes. Recuerden que me levantan la mano cualquier pregunta. La razón humana, dice, abandonada a sí misma, no hubiera podido sospechar jamás el misterio insondable de la vida íntima de Dios. Este subtítulo tiene el verbo de Dios. Remontándose por la escala analógica del ser a través de las criaturas, puede el entendimiento del hombre descubrir al Dios uno, creador de todo cuanto existe. Quien estuvo en el curso de apologética va a entender esto aquí de escala analógica. ¿Qué es eso de escala analógica? Ay, pues yo hago una analogía. Cuando yo veo el águila, yo pienso en volar hacia Dios, en algo del conocimiento de Dios. Cuando yo veo un mar agitado y turbulento, yo pienso en la fuerza de Dios. Cuando yo veo un amanecer maravilloso, yo puedo pensar en la misericordia de Dios. Cuando yo veo una lluvia que se acerca, yo puedo pensar en la fertilidad de la gracia de Dios. Entonces yo hago una analogía entre un fenómeno o una criatura y me elevo ¿a quién? A Dios. Porque yo conozco a Dios a partir de la observación de las criaturas. ¿Está bien? Entonces, ¿es una manera de conocer a Dios? Sí.
Pero hay unos misterios insondables de la vida íntima de Dios que si el propio nuestro Señor Jesucristo no lo hubiera dicho con su boca en el Nuevo Testamento, o no lo hubiera inspirado a los profetas en el Antiguo Testamento, nosotros no conocíamos, así de sencillo. Entonces, remontándonos por la escala analógica del ser a través de las criaturas, o sea, eso de ver las criaturas y remitirnos a Dios, ¿puede el entendimiento del hombre descubrir al Dios uno? Claro que sí, creador de todo cuanto existe. Y puede precisar algunos de sus atributos más sublimes, su inmensidad, su eternidad. Ustedes no sé si han visto, la otra vez entré por curiosidad a un canal de la NASA en YouTube y hay sondas que hasta hoy en día transmiten en directo. Usted entra y están transmitiendo el espacio en directo. Y la sonda mira en un momento a la Tierra, muestra la Tierra desde arriba, después muestra el espacio, se ve unos meteoros que pasan, unos asteroides, no sé. Eso me habla de qué eternidad, de inmensidad. Pero jamás acertará a sospechar, ni menos a descubrir el menor vestigio de la vida íntima de Dios. O sea, Dios tuvo que contarnos de su propia boca o de su propia pluma por los agiógrafos, los escritores del Antiguo Testamento, tuvo que contarnos cómo era su vida íntima. Solo por divina revelación podrá asomarse el hombre a ese abismo sin fondos ni riberas. Entonces es un abismo sin fondos ni riberas, quiere decir que nuestra cabeza queda cabecita delante de esa inmensidad de la intimidad de Dios. Ahora bien, la revelación es un hecho. Dios ha hablado a los hombres, aunque de una manera gradual y progresiva, ¿a través de quién? De los profetas. En el Antiguo Testamento aparece clarísimamente como creador del universo y como supremo legislador de la humanidad. Eso lo vimos en nuestro curso de apologética, ¿se acuerdan? Está comprobado hoy por la teoría del Big Bang que el universo fue creado hace, ¿se acuerdan cuánto era? 14.000 millones de años más o menos. Está comprobado. O sea, tal cual lo que nos dice la escritura. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Una pequeña explosión, sale de las manos creadoras de Dios todo lo que conocemos. Solo cuando, llegada la plenitud de los tiempos, Dios dejó de hablarnos a través de los profetas. Claro, ¿ya qué sentido? Juan, Juan Bautista es el último de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios envió a su propio Hijo en forma humana y se descorrió por completo el velo. Entonces, antiguamente, Antiguo Testamento, nosotros conocíamos a Dios, pero en un velo. Los profetas nos decían más o menos qué había detrás del velo. Los patriarcas nos daban a conocer algo de lo que había detrás del velo, pero el velo estaba. El velo solo se corrió cuando la segunda persona asume la naturaleza humana y él habla, escucha, siente, llora, hace milagros y profetiza. Se descorrió por completo el velo y el hombre contempló atónito el misterio inefable de la divina fecundidad. Algo así como cuando usted, no sé, le tapan los ojos, le van a dar un regalo y lo entra a una habitación oscura, le quitan la venda, pero sigo viendo oscuro, prende la luz. ¡Oh! Por Dios, esta era la porcelana que yo quería, este era el saco que yo quería, este eran los zapatos, este era el libro que yo quería. ¡Oh! Aquí es el más maravilloso de los libros de historia, de vida espiritual, de sobrenaturalidad, de explicación, de respuesta a lo que el hombre necesita. Está ahí. ¿Por qué? Porque se corrió por completo el velo. Y nos dice aquí, carta Pablo a los Hebreos. Muchas veces, este es el capítulo 5:1, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice Pablo, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres. Yo les puedo compartir acá. Claro que sí. A ver, ¿cómo es que es? Compartir. Uy, nos quedan 5 minutos. ¿Cómo es que lo doy compartir? Ya. Lo doy por acá. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, hermano. Aquí vamos lo más grande, que es lo que nos dice Pablo. Pablo nos va a decir muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días,
nos habló por su Hijo, Nuevo Testamento, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, y que siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, la redención, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó el nombre más excelente que ellos. Pues, ¿a cuál de los ángeles le dijo alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Hay que entender eso de cómo es que se genera, el Espíritu Santo. No nace ni se crea, se genera. ¿Cómo es que Dios, cuando se conoce, oído, si yo conozco algo, yo estoy conociendo, les voy a mostrar algo acá. Los lentes, esto. Yo conozco los lentes. Estos lentes los conozco. El conocimiento de los lentes está aquí, pero no soy yo. ¿Me entienden? Es diferente. Y el hecho de yo decir, ya sé qué son los lentes, yo no tengo la capacidad de producir o generar un lente. No, que yo no tengo la capacidad creadora. Ahora, como en Dios, eso lo voy a explicar después con mayor detalle. Pero el hecho de Dios, en el momento en que Dios se conoce a sí mismo, es tal la riqueza infinita de ese conocimiento que ¿qué pasa ahí? Se genera la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¡Wow! El conocerse. Y luego, en el conocimiento de Él, en el amor que se tiene a Él, que se conoce, se genera el Espíritu Santo, porque ese amor es infinito. Amor, conocimiento, relación infinita, todo eso se da ahí en la Santísima Trinidad. Es una pujada impresionante de la inteligencia, pero hasta por ahí vamos llegando. Pero vamos con detalle. Dios es Padre, tiene un Hijo engendrado por Él en el eterno hoy de su existencia. Contemplándose a sí mismo en el espejo purísimo de su propia divina esencia, el Padre engendra una imagen perfectísima de sí mismo. ¿Cuál es esa imagen perfectísima de sí mismo? El Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estamos aquí. El Padre engendra de sí mismo, que lo expresa y reproduce en toda su divina grandeza e inmensidad. Es una imagen perfectísima. Verbo, idea, prototipo, es una palabra viviente y sustancial del Padre, o sea que tiene la misma sustancia del Padre. Es tanto Dios como es Dios el Padre. Eso constituye una segunda persona en todo igual a la primera. O sea, aquí está resumidísimo en palabras del Padre Rollo Marín cómo se genera la segunda persona de la Santísima Trinidad. Miren qué bonito eso, qué claridad. ¿Entendido? Más o menos. A ver, yo veo aquí, ¿cómo veo yo? Aquí. A ver qué caras veo. Yo no puedo mirar aquí, se me perdió todo. Me perdieron los asistentes. ¿Hay alguna pregunta? No. Está bien, ¿cierto? Clarísimo. Es que la mejor manera de explicar al Padre Rollo Marín es leer el Padre Rollo Marín. Es como la mejor manera de entender a Santo Tomás de Aquino, vaya a leer a Santo Tomás de Aquino. Repito rápidamente. ¿Qué es? Mire que el Padre, en un espejo purísimo, se contempla a sí mismo. Y esa imagen perfectísima de sí mismo genera una palabra viviente que es substancial a él, o sea, que hace parte, tiene la misma substancia. ¿Está bien? Que es la divinidad. Muy bien. Ahora, ¿es en todo igual a la primera? Sí, excepto en qué. Oído, ¿ustedes saben que el Padre y el Hijo son diferentes en algo? ¿No le habían dicho a uno que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en sustancia? Oído. ¿Excepto en qué? En la real oposición de paternidad y filiación. Claro, porque entonces uno no podría ser hijo y el otro no podría ser padre. En esa realidad que existe propiamente entre el Padre y el Hijo, en lo único que no son iguales es en eso, en que el uno es el Hijo y no puede ser el Padre al mismo tiempo. ¿Sí? Es más, cuando nosotros hacemos
una lectura de la acción de Dios en la historia, vemos que en algún momento reconocemos el actuar de Dios, porque aquí es Redentor, Hijo. El actuar de Dios como Creador, porque aquí es Padre. El actuar de Dios como Santificador, porque aquí es Espíritu Santo. Creo que hay una pregunta por ahí. Adelante. Nelson. ¿Es Nelson? A ver, Nelson, si pone el micrófono y enciende la cámara, por favor. Sí, profe. Adelante. Era para una pregunta. Eh, en el credo decimos que el Padre está como consustancial con el Hijo. Sí, Entonces, consubstancial al Hijo y al sí, Espíritu Santo. Es en el y al credo Espíritu Santo, exactamente. O niceno-constantinopolitano. sea que en la Trinidad está la consubstancialidad. Consubstancialidad, o sea que todos tienen la misma sustancia, que es la sustancia divina, porque son Dios. Ajá, ¿Está bien? sí. Es Dios, perdón, no son Dios. Ahí tiene que haber una precisión del lenguaje también impresionante, si no entramos en una herejía. Son tres personas y un solo Dios verdadero. Entonces, por eso es que la persona del Padre no es la misma persona del Hijo. Por eso es que él dice acá, excepto en la real oposición de paternidad y filiación, que hace que la primera sea el Padre y la segunda sea el Hijo. Alguien podría decir, pero es que eso no está del todo claro. Y es que eso no le va a quedar del todo claro, porque si a usted le quedara del todo claro, usted sería Dios. La única manera de entender absoluta y objetivamente aquello de consustancialidad de las tres personas, la paternidad de uno, la filiación del otro y el Espíritu Santo de otro lado, o el amor. No hay cómo, no cabe aquí. ¿Está bien? Pero se nos van a ir aclarando conceptos que nos dejan mejor ubicados. ¿Está bien? Termino con esto porque hay un espacio para preguntas. El hombre, al entender cualquier cosa, vamos por acá en su texto, prorrumpe también en un verbo mental. Por ejemplo, esto, lo que les decía yo. Cuando usted va a entender las gafas, ¿qué son las gafas? Las gafas es un aparato o es un instrumento, más bien. Es un instrumento tecnológico, sí. Esto es tecnología, claro. Tecnológico que se suspende en las orejas normalmente. Ven que acá se suspenden las orejas y que tiene unos cristales que van a permitir a una persona que tiene una deficiencia en su visión o una discapacidad visual que pueda obtener una mejor comprensión y visión de las cosas. Esa es la idea de las gafas, esa es la idea de la cosa entendida. Muy bien. Pero, oído, miren lo que dice acá, pero esta suerte de generación intelectual, el hecho de que yo ya sé qué son las gafas y está aquí, que da origen a nuestras ideas, es muy diferente de la generación intelectual que da origen al verbo eterno en el seno del Padre. No es que el Hijo, no es que el verbo es una idea del Padre. No, 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 no. ¿Por qué? Miren que aquí queda muy claro con el Padre Río, les deja clarísimo. Porque en el hombre la acción de entender se distingue realmente del hombre que entiende. Claro, yo entendí las gafas, sí, pero otra cosa soy yo como hombre. Una cosa es ese pensamiento, otra cosa es ese pensamiento no soy yo, ese pensamiento está en mí. O sea que es algo accidental, es algo de naturaleza y tiene una existencia por naturaleza y por existencia es diferente a mí. A Camilo Gálvez el hecho de entender la idea. Yo tengo la idea de las gafas, así como tengo la idea de un árbol, tengo la idea de una silla. Es diferente, es entender a mi naturaleza. ¿Está bien? Ahora, esto va acompañado, esto es muy importante, vamos despacito acá para terminar, como tiene que ser. Esto va siempre acompañado el hecho de que yo veo, analizo y me hago una idea de la cosa. Eso se llama abstracción. Porque si a mí me muestran estas gafas, yo sé que son gafas, porque estas fueron las que me mostraron para decirme qué son las gafas. Pero si después a mí me muestran estas otras gafas, ¿sí ven? Yo ya sé que estas también son gafas. ¿Por qué? Porque a mí me quedó una idea abstracta de gafa. Yo ya sé que normalmente se usa para los dos ojos, tiene unos lentes
y descansa sobre las orejas. Hay una idea al respecto de la gafa. Pero eso es diferente de Camilo. Es diferente del sujeto. Eso va acompañado siempre, oído, de un acto y potencia, de un movimiento. El movimiento, recuerden que es físico o es intelectual. Hay un movimiento cuando a mí me explican lo de las gafas y cuando la idea de la gafa queda aquí. Hay un movimiento, claro, hay un antes y hay un después. Cuando me están explicando y cuando se configura la idea de gafa y queda acá la gafa. Yo ya sé que es una gafa. Eso sucede en nosotros, naturaleza humana. En Dios, por el contrario, la acción de entender, miren que Él se entendió a sí mismo, se vio a sí mismo, se amó a sí mismo. Nosotros tenemos entonces acto y potencia. En Dios no hay acto y potencia. Miren lo que va a explicar aquí el Padre Rollo. En Dios, por el contrario, la acción de entender, lo mismo que la de amar, se identifica con su propia esencia. Por eso es que cuando Él entiende, ese entender de Él tiene la misma esencia divina. El entender de Él, el entenderse a sí mismo, ¿genera qué? El verbo. ¿Por qué? Porque el entenderse genera algo que tiene la misma esencia divina. Porque su entender y su querer constituyen su mismo ser. Guarda las infinitas proporciones. Cuando yo tengo una idea, es una idea humana de. Dios no tiene una idea humana. Ni siquiera el hecho de que Dios ideó, no puede decirse que Dios ideó. Cuando Dios se contempló a sí mismo, se vio a sí mismo desde toda la eternidad, generó no propiamente una idea, sino un verbo, el verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque yo no puedo decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad es una idea. No, no, no. Se dice que es el verbo. Es entender de Dios, como tiene la misma esencia divina, pues generó la segunda persona. Y cuando esa segunda persona, desde toda la eternidad, está generada, la relación de esa segunda persona con la primera persona de la Santísima Trinidad, ese amor, como ese amar participa de la esencia, ese amar también tiene esencia divina, o sea, el Espíritu Santo. Se genera el Hijo y se genera el Espíritu Santo. Uno diría, uy, pero entonces fue primero el Hijo y después el Espíritu Santo. No, es que nosotros tenemos que decir así, tenemos que referirnos verbalmente a una etapa o a un movimiento cronológico porque nosotros estamos en el tiempo. Pero en Dios esto sucedió desde siempre, desde toda la eternidad. Entonces, por eso, en las dos procesiones divinas, procesiones se refiere a qué? A entender y amar. Esto es una procesión, entender, y esto es una procesión, amar. Por eso, en las dos procesiones divinas, o sea, la que da origen al Hijo por vía de generación intelectual, se conoció, generó el Hijo. Y la que da origen al Espíritu Santo por vía de amor procedente del Padre y del Hijo, cuando el Padre y el Hijo se aman, el Hijo ama al Padre, el Padre al Hijo de toda la eternidad, genera tercera persona de la Santísima Trinidad. No se da sucesión alguna. Si no se da sucesión alguna, no fue en el tiempo, es en la eternidad. Ni prioridad ni posterioridad, ni composición de acto y potencia, ni movimiento, ni diversidad alguna de tiempo de naturaleza, sino que son eternas con la misma eternidad de Dios. Palabras claves en este último texto, que es el más pesadito, oído. Vamos a hablar de este verbo. Yo aquí con esta no puedo marcar. Bueno, el verbo, por un lado. Después, otra palabra, accidental. ¿Qué es eso de accidental? Algo que no es propiamente de la naturaleza. No, es accidental, de la esencia, no es propiamente de la esencia. Es accidental, no de la naturaleza. Puede ser de la naturaleza accidental, pero no es de la esencia. Eso es accidental. Tenemos la generación intelectual y la generación por vía de amor. De la intelectual procede el Hijo y del Hijo, de la relación entre el Hijo y el Padre, procede el Espíritu Santo. ¿Está bien? No hay sucesión alguna, no hay prioridad,
no hay posterioridad, no hay composición de acto y de potencia. ¿Está bien? Porque no es que Dios va a hacer y después hace, no. En Dios todo es. En Dios no fue ni será, es. Él es un eterno presente. En las procesiones divinas, ya saben cuáles son las procesiones divinas, las dos. La primera que genera al Hijo y la segunda que genera al Espíritu Santo. Son las procesiones divinas. En las procesiones divinas se cumple en grado máximo aquel gran principio de Santo Tomás, en virtud del cual una naturaleza es más perfecta y elevada, tanto son más íntimas sus emanaciones, hasta llegar en Dios a la total identidad de las procesiones con la misma esencia divina. Ejemplo. En cuanto yo más inteligencia tengo, la idea que yo me hago de algo es más perfecta. Claro, es más perfecta. Si yo tengo más conocimiento y más formación en matemáticas, cuando a mí me enseñan una nueva fórmula matemática, mayor comprensión tengo de la matemática. Porque tengo preparación, tengo conocimientos y tengo inteligencia. Más que un niño de 8 años, una persona de 30 años que ya pasó por una carrera universitaria y se formó en ingeniería. Tiene mayor capacidad, mayor la idea, más perfecta y elevada. Casi que podríamos decir que entre mayor la perfección, esa idea como que va participando de la naturaleza del que tiene la idea. De manera que cuando llega a Dios, esa idea es tan perfecta que es Dios. Pero esa idea tenemos que poner entre comillas para que no nos quede una cosa medio herética. Porque ya Dios, cuando se imagina a Él y se ve a sí mismo, genera el Hijo. Entonces, ¿sí ven? La idea como que fue enriqueciéndose tanto que ya participa de la naturaleza de aquel que tiene la idea. Terminamos por ahí porque el tiempo huye irreparablemente. No sé si es estrictamente necesario, yo acudo o apelo a nuestros hermanitos aquí administradores para que no paremos la grabación todavía y si es posible, si hay alguna pregunta, la dejemos también grabada para los que después van a ver los videos tengan la posibilidad de ubicarse mejor en el contexto. ¿Listo? Yo hoy les di 1 miligramo de dosis doctrinaria. 1 miligramo. Prepárense porque la próxima ampolleta va de 10 miligramos. Vamos a ir así a los poquitos. Pues ya ustedes van pensando, van a leer de nuevo el texto y van a subrayar cómo es que era esto de las procesiones. ¿Era una procesión de Semana Santa o era la procesión de Corpus? No, nada de procesión de Corpus ni de Semana Santa. Son las procesiones de la primera procesión de la Santísima. ¿Qué genera? La primera procesión, ¿qué genera? El verbo. Oído, no hay prioridad, pero lo decimos así para entenderlo intelectualmente. La primera procesión genera la segunda persona de la Santísima Trinidad. La segunda procesión genera ¿qué? El Espíritu Santo. Procede del Padre y del Hijo, ¿no? Ahí viene el credo niceno-constantinopolitano que nos recordó ahora nuestro hermano Nelson. Entonces, soy todo oídos a ver